Entonces vamos a continuar con el estudio del libro de Esther. Había quedado de tarea que ustedes estudiaran Esther capítulo 5 del 9 al 14, también Esther capítulo 6, todo el capítulo, y Esther capítulo 7. No vamos a leerlo todo, vamos a leer algunas partes por cuestión del tiempo. Lo importante es que ustedes ya hayan estudiado esta palabra. Y vamos a hablar hoy de un tema que se llama Libro de Esther, Libro de Esther, parte 4, lo vil y menospreciado. Entonces vamos a estudiar a la luz de la Escritura qué es lo vil y menospreciado y qué es por qué Dios siempre está buscando personas sobre las cuales Él pueda glorificarse, mostrar su gloria. Entonces vamos al libro de Esther, ¿ya lo tienen ahí? Vamos al libro de Esther. Y vamos a leer allí del capítulo 5, Esther 5. Lea por favor en voz alta del versículo 9 al 14. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa, y mandó llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer, y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos, y todas las cosas con que el rey le había engrandecido, y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Entonces, mira lo que dice la palabra del Señor. Amán supuestamente lo habían puesto en un cargo de autoridad, había sido promovido, estaba feliz, se jactaba, un hombre muy soberbio, muy orgulloso. Y en medio de todos los honores y todas las cosas, y él jactándose y sacando pecho y haciendo alarde de su posición, hubo una partecita que dijo: lo único que me daña a mí la dicha es ese judío. O sea, como ese odio que tenía contra Mardoqueo. Pero ese menosprecio, o sea, como si fuera una rata, o sea, como si fuera lo peor, como lo más, como una porquería. Es que ese judío no voy a estar feliz mientras tenga que ver a ese judío. O sea, quería destruirlo, acabar con él. Ya nosotros habíamos estudiado, cuando vimos el tema de un conflicto generacional, sabíamos de dónde viene ese odio, ¿verdad? Ya sabemos de dónde viene ese odio. Entonces, ese menosprecio tan profundo hacia Mardoqueo. Pero vemos que en el versículo 6, Dios se encarga de reivindicar a Mardoqueo delante de Amán. Amán le estaba preparando esa horca. Ya tenía ahí las cuerdas, tenía todo listo. Pero mire, él le estaba preparando a Mardoqueo la horca, y Dios mire lo que le tenía preparado a Mardoqueo. Lea por favor del 4, Esther capítulo 6, versículo 4 al 11. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey, para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra se desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿A quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo
en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. ¿Ustedes creen que cómo quedaría Amán? Después de que le estaba preparando a Mardoqueo la horca, mire lo que Dios lo llevó a hacer. ¿Qué nos enseña Dios con esto, hermanos? De que realmente Dios es el que se encarga de reivindicar a su pueblo. Él se encarga de reivindicar a sus hijos. Dios es quien nos defiende. Dios es quien convierte la maldición que tratan de lanzar contra nosotros, Dios la convierte en bendición. Si Dios lo hizo con Amán, de voltear los planes de Amán y de ser inclusive, la gente que iba por la calle vio a Amán con Mardoqueo. O sea, Amán iba caminando y llevaba el caballo, y Mardoqueo sentado en el caballo con su manto y todo, como un esclavo de Amán, como un esclavo, Amán como si fuera un sirviente de Mardoqueo. Yo me imagino que la gente dice: ay, Amán tan humilde, Amán como quiere a Mardoqueo, mire cómo lo pasea por todo el imperio, y dice pues, dice también que era pregonando de que este es un hombre a quien el rey quiere honrar. Entonces, eso lo hace Dios cuando alguien se levanta contra nosotros para vituperarnos, para calumniarnos, aun cuando estén preparando planes para destruirnos. Hasta planes para quitarnos la vida, para calumniarnos, para muchas cosas. Todo ataque de Satanás contra el pueblo de Dios es cancelado, porque el diablo no nos puede tocar. El diablo no puede tocarnos, porque Dios ha prometido cambiar, Dios ha prometido protegernos, y Dios ha prometido cubrirnos, a pesar de lo que quieran hacer contra nosotros. Dice en Números capítulo 23, versículo 23, dice que contra Jacob no hay conjuro que valga, ni brujería contra Israel, sino que de Jacob Israel se dirá, como se dice hoy: mira lo que Dios ha hecho. O sea, eso es una prueba. Eso es una prueba. En el Antiguo Testamento Dios había dado una promesa a través de un hombre. Ustedes se acuerdan la historia de Balaam. En Números capítulo 22, que un rey perverso contrata a Balaam para que maldiga a Israel. Y cuando se para Balaam en un lugar y desde allí empieza a proferir maldición contra Israel, las palabras no le salen, sino que más bien le sale bendición. Entonces, así sucede con el pueblo de Dios. Aun cuando los brujos, hechiceros, satanistas, sobre todo ahora en este tiempo que está tan cerca el mes de octubre, hay ciertas fechas en el mes de octubre que los satánicos usan en sus rituales para maldecir a los pastores, para maldecir al pueblo de Dios. Hacen rituales, misas negras, para tratar de secar las congregaciones, de traer adormecimiento en el pueblo de Dios, porque pues el diablo no quiere que la obra de Dios avance. Sin embargo, Dios con su poder y misericordia guarda. Dios guarda a su pueblo. Amén. Entonces Él voltea y convierte lo que es maldición contra nosotros, ¿lo convierte en qué? En bendición. Miremos el versículo 13. Lean allí Esther 6:13. ¿Cómo dice el versículo 13? Dice: como luego Amán a Zeres su mujer, contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él.
Yo imagino, Amán llegó a la casa, bravo, a decirle a la esposa, a la familia, vea lo que me puso a hacer el rey, yo que lo quiero matar. Y me pone a andar con él, cabresteándolo en un caballo y hablándole a todo el mundo que él es al quien el rey quiere honrar. Y me ponen a mí ahí a hacer el oso peludo con él. Y vea todo lo que pasa. Entonces la mujer le dice, si ese es judío, usted ya perdió, mi querido. Usted ya no tiene nada, ya perdió, usted no tiene nada que hacer ahí, porque es judío. Y así dice mucha gente, si ese es cristiano, usted ya perdió ahí. Ahí no hay nada que hacer, porque ese está con Dios. Es más, es tan tremendo que puede ir un brujo por un andén, por una calle. Yo lo he visto, un brujo va por un andén, por una calle, y ve que viene un cristiano, el brujo se pasa de calle. Es más, en el mes de octubre, hay un día especial de octubre, donde los brujos satanistas, donde todos estos perversos se tienen que descontaminar, se lavan, se echan agua aguas negras, aguas de cloaca, y cancelan todo contacto que han tenido con cristianos, como si fuera un virus. Porque es que el poder de Dios real, la unción de Dios sobre un cristiano es tan grande que los brujos, los satanistas no pueden tener contacto con nosotros. Es que esto es real, hermanos. Esto es cierto. Entonces esta mujer le dice, no, ¿sabe qué? Ya usted perdió. Y Dios me lleva a mí y me recuerda lo que dice Isaías 54, del 17, del 15 al 17. Mire lo que dice. Si alguien te ataca, está hablándole Dios a su pueblo. Si alguien te ataca, no lo habré enviado yo. Derrotarás a todo el que te ataque. Versículo 16, fíjate, yo mismo creé al herrero que aviva las brasas en el fuego y produce las herramientas para su trabajo. Pero yo también creé al destructor para que causara ruina. Versículo 17, no tendrá éxito ninguna arma que se fabrique para hacerte daño. Levante sus manos y diga con fe, no tendrá éxito ninguna arma que se fabrique para hacerme daño. Vuelva y dígalo, no tendrá éxito ningún arma que se fabrique para hacerme daño. Amén. Y dice, demostrarás la falsedad de todo aquel que hable contra ti en un tribunal. Esas son las ventajas de que gozarán los siervos del Señor y la salvación que les daré. El Señor lo ha decidido así. Amén. ¿Usted cree esa palabra? Amén. Eso es cierto. No importa quién se levante contra ti, porque Él es más poderoso. Amén. Él es más fuerte. Cualquier arma, plan, maquinación que Satanás quiera levantar contra tu vida va a ser frustrado, porque Dios te defiende. Porque Dios es poderoso para guardar nuestra vida. Dios es el dueño de las armas, de los fabricantes. Amén. Ahora, pensando todo lo que sucedió, vamos a Esther, capítulo 7, y es así, por favor, Camilo, léalo completo. Esther invita a una segunda comida al rey y a Amán. ¿Sí? Vamos a leerlo todos juntos. Esther invita a una segunda comida al rey Amán, y al rey, pues a su esposo, al rey y Amán, y los invita allí. Y mire lo que sucede. Esther capítulo 7, leámoslo por favor todos, del versículo 1 hasta en adelante, todo el capítulo. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es? ¿Y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto?
Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Volvemos otra vez a confirmar lo que dice el Señor. Ningún arma, en la versión Reina Valera dice Isaías 54, 17, ningún arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, la estaca que tenía Amán preparada para matar a Mardoqueo, para ahorcarlo, ¿qué pasó con ella? ¿Ah? Pusieron en ella. Y eso es lo que pasa cuando hombres perversos quieran levantarse contra ti. Las mismas trampas que ellos hacen contra ti se les devuelven a ellos. Las mismas trampas que Satanás prepare contra ti, todas las trampas se vuelven contra ellos, porque nada puede dañarnos, porque Dios es el que nos protege, el que va con nosotros como poderoso gigante. ¿Por qué hablar nosotros de lo vil y lo menospreciado? Hermanos, para ustedes, ¿qué significa la palabra vil? ¿Qué significa vil? Lo menos valioso, lo menos importante, lo que sobra, lo que está por ahí. Despreciable, todas esas definiciones son correctas. ¿Qué significa menospreciado? Nadie lo tiene en cuenta. Dios se vale de una mujer para traer salvación a todo un pueblo. Recordemos que desde la antigüedad en estos pueblos, en el Medio Oriente, y aún todavía lo estamos viendo, la mujer no es de muy gran estima, o sea, la mujer es considerada como algo, y muchas veces, o sea, era tanto el menosprecio hacia la mujer en algunas culturas y en algunos lugares, que aún en Sodoma y Gomorra, claro, ellos no estaban bajo el temor de Dios, en Sodoma y Gomorra, el mismo Lot, para proteger a los ángeles, le dice a sus perversos, no, hoy le doy a mis hijas, hagan lo que quieran con ellas, o sea, sáquenle los ojos si quieren, o sea, como si fueran animales. Entonces, Dios, viendo nosotros que en la historia de la humanidad a nivel cultural, hay algo que se había menospreciado mucho, que era en la sociedad las mujeres y los niños. Las mujeres y los niños, así como algo de poca importancia. Entonces se concentraba mucho la atención en los varones, porque claro, eran el cuerpo de guerra, el poder militar en las naciones, eran obviamente los fuertes, porque el hombre es más fuerte que la mujer, o sea, físicamente. Así hayan mujeres que se metan en el ejército y que hayan mujeres que tengan cierto tipo de características de fortaleza, genéticamente, o sea, como Dios diseñó a la mujer con menos fuerza física que el hombre, eso es algo natural. Entonces, por eso es menosprecio porque por muchas cosas, por las mismas características. Sin embargo, el pueblo de Israel estaba pasando peligro en Persia. Había un decreto de muerte que había sido promulgado por el mismo Amán, aprobado por el rey, y estaba todo el pueblo de Israel en peligro. Dios hubiera podido convocar, inspirar a todos los varones judíos
para que se levantaran en guerra. Se hubiera levantado un caudillo, se hubiera levantado un hombre que hubiese buscado alianzas en otras naciones vecinas, hubiese pedido apoyo de armamento, hubiesen tenido entrenamientos, como esos entrenamientos que se tienen por ahí en el ejército, hubiera entrenado un ejército, o sea, se hubiera organizado todas las fuerzas especiales judías. El primero que lo hubieran pasado hacia el papayo, lo hubieran matado primero que todo, era Amán, el primero que hubieran matado. Es el primerito que hubiera caído, haciendo inteligencia, espionaje, investigación, hubieran llegado a la casa de Amán y bueno. Pero Dios no estaba interesado en levantar a los fuertes. Dios no estaba interesado en levantar un gran ejército. Porque ¿qué hubiera pasado en Israel? Hubieran dicho en las crónicas, hubiera quedado escrito, ay, gracias al poderío del ejército. Fuimos salvados por la multitud de los soldados del ejército. Entonces no se le hubiera dado la gloria a Dios. El propósito de Dios siempre usar lo vil y menospreciado es porque Dios no necesita de nadie para hacer sus planes. Dios no necesita de nadie, Dios no necesita de alguna cosa especial en nosotros para hacerlo. Por eso Dios siempre, yo he estudiado en la palabra, siempre la gente que Dios levanta para sus planes, siempre son personas comunes, poco importantes, son personas despreciadas, son personas que son desechadas, gente por la que nadie da nada. Dios levanta a una mujer, ¿cómo era Esther? Primero que todo, ni siquiera se llamaba Esther, tenía un nombre ahí falso, ni siquiera era Esther, Hadasa. Y vemos a Hadasa como una huérfana, una peladita, una campesina, vino por allá, muchacha que no sabía de pronto ni hablar bien, quién sabe si sabía coger los cubiertos en la mesa real, a ella le tuvieron que enseñar todo, oliendo a campo, oliendo a animales silvestres, de pronto nunca se había hecho ni un manicure. Estuvo 6 meses en un tratamiento de mirra y aceite y otros 6 meses en perfumes y hierbas aromáticas y no sé qué. Estuvo 12 meses para quitarle todo ese olor a campesina. Imagínese una mujer que viene del campo, ¿cómo serán las uñas? Usted sabe cómo son las uñas de una mujer que trabaja en el campo. Aún los piecitos, hay campesinas que ni siquiera usan zapatos. Mire como llenos de callitos, llenos de cositas, de uñeros, de todo, tierrita entre las uñitas. O sea, era una mujer y que no tenía un cabello muy sedoso. No tenía un cabello muy sedoso. ¿Por qué? Pues porque en el campo uno al sol, al agua, como algunas mujeres del campo que no, eso no le ponen tanto misterio a ese asunto, que el tratamiento, que el bálsamo y que el regenerante y yo no sé qué, no, eso no usan nada de eso, usan a veces hasta jabón de tocador normal. En el tiempo mío se usaba era jabón de tierra. Con eso era que uno se bañaba el cabello, jabón de tierra, y lo ponía bonito, pero eso era un olor horrible. Yo conocía el jabón de tierra, yo usé jabón de tierra. Mi familia no tenía recursos. Bañarse uno con jabón de tocador, jabón de olor, era un lujo. Jabón de tierra. De pronto hacía un cuadrito de jabón rey en ciertas partecitas que eran de olores fuertes para uno mantenerse aseado. Eso sí, el aseo por encima de todo, pero oliendo a tierra, oliendo a campo. Oliendo a campo, oliendo a popó de gallina, los piecitos, bueno, etcétera. Entonces, ustedes saben cómo es la vida del campo. Algunos de ustedes que han vivido en el campo, que han lidiado con el ambiente del campo, saben que uno en el campo no está muy bonito ni huele muy rico. Entonces era una mujer que llegaba así, que no sabía lo que era que un papá la hubiera cargado, no sabía lo que era recibir un ejemplo de femeninidad de una madre. La acabó de criar un hombre, imagínense. Y hasta las mujeres que se crían con sus padres o con los hombres, son mujeres que se vuelven bruscas, o sea, no son tan femeninas, pues tampoco
Tampoco es que es un pretexto para que una mujer tenga que ser lesbiana, no, pero simplemente es mujer como tal, sin embargo no es tan delicada como se educa a las mujeres en otro tipo de familias, en otro tipo de ambiente. Entonces, una mujer campesina, sin modales, oliendo a de todo, llega al palacio. Entonces, durante un año la tienen que organizar y cuando llega ante el rey queda como si hubiera visto más hermosa que una Miss Universo. Y queda matado. Y dice, hasta la mitad de mi reino te daré. Eso no se lo decía ni a Basti. No se lo decía ni a Basti. ¿Por qué tanto amor? ¿Por qué ese amor tan grande? Muchas mujeres que dicen, ay, no, yo quiero un hombre que me quiera. Y entonces van a rezarle a ese muñeco de San Antonio y hacer un poco de porquerías. O van donde el brujo, vea, con esto eso cae rendido a sus pies, que en menos de 24 horas, dicen los sinvergüenzas. Y eso es pura obra del diablo. Porque eso es el control de la voluntad, la brujería, que a uno lo quiera un hombre porque está embobado, no porque realmente que no sea algo que sale del corazón. Pero con Dios es diferente. O sea, si hay una mujer que anhela ser amada, busque de Dios, métase en ese año de tratamiento de belleza. Pues no lo digo en 12 meses literal cronológico, porque hay mujeres que se meten en esos tratamientos de belleza con el Espíritu Santo, la unción, la sanidad, el poder de Dios, y eso puede ser antes de los 12 o de pronto le toca esperar. No tiene que ver con eso. Pero es una transformación que Esther permitió que Dios hiciera en ella para presentarse delante del rey, y el rey quedó matado cuando la vio. El rey quedó matado. Llegaban mujeres, habían mujeres que venían de otros reinos, princesas, llegaron egipcias, llegaban de todos los imperios, de todos los reinos, llegaban princesas allá a ese lugar, como un reino de belleza, eso llegaban todas y se exhibían, y a ver el rey a cuál escogía. Pero claro, él llegó y se enamoró de la campesina. ¿Por qué? Porque es que Dios la escogió a ella, lo vil y menospreciada, tal vez la más humilde, tal vez la más sencilla, la que nunca tuvo comodidades como las otras doncellas que se presentaban ante el rey, pero a Dios le plació, repita conmigo, a Dios le place usar al que quiere. Entonces Dios se vale de una mujer para salvar a todo un pueblo, no la pone ahí solo de bonita para el deleite del rey, no. Ya esta mujer, esta judía tenía un plan, o sea, tenía un propósito, ella no lo sabía. Ella no llegó de espía al palacio, ella no llegó allá de espía, no, me tengo que ganar el corazón del rey, como las películas de Misión Imposible o la película de Nikita, no, yo tengo que llegar allá, no, ella no sabía ni cuál era la misión. Ella llegó allá y ella se dio cuenta de la misión en lo que leímos en Daniel capítulo 4, fue que ella supo. Para este día, el mismo Mardoqueo dice, para este día tú fuiste creada. Y para este día, Esther 4, dice, para este día fue que fuiste creada y para este día fue que Dios te puso en el palacio del rey. Era para eso. Dice, Esther, tú tienes una misión que cumplir. Entonces Esther asume esa misión. Una de las cosas que tuvo que hacer Esther, ¿sabe qué fue? Dejar esos complejos. Las personas que han sido de una condición muy humilde, las personas que han sido de muy escasos recursos, que de pronto en un momento determinado de su vida, como de pronto pasó con mi familia o algo así, que no conocían sino el jabón de tierra, de pronto después exponerse a un ambiente, a un espacio, a un lugar donde son enfocadas, donde son observadas, son personas que tienden a tener muchos complejos, mucha inseguridad. Entonces Esther no se puso a pensar, no, es que imagine yo campesina, yo bien mal hablada, bien así, yo aquí, no, Esther no se puso a pensar en eso. Esther le creyó a Dios, porque Esther sabía algo, y era que Dios hace lo que quiere con quien Él quiere, que no depende de las habilidades que tenga, que es de buena familia, que es muy buena hablada, muy buen hablado.
o que es muy buena persona. No, Dios no depende de eso. Dios usó a Esther para traer salvación a todo un pueblo. Entonces dice la palabra, ¿sí? Sino que del mundo, ya dice ahí, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo necio, ¿qué es lo necio? Lo ignorante. Lo necio tiene que ver con lo que es bruto, lo que es ignorante, lo que no sabe nada. Dios lo escogió para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Y a lo débil lo escogió Dios ¿para qué? Para avergonzar a aquellos que son fuertes. Ahorita vamos a mirar varios casos acerca de esto. Mucho se ha hablado, aún en este tiempo, lamentablemente, en contra del ministerio de la mujer. Muchos han dicho, la mujer no puede predicar, la mujer no puede ser pastora, la mujer calla en la congregación. Porque en una de las cartas de Corintios del apóstol Pablo escribe que la mujer calla en la congregación y que la mujer guarde silencio en la congregación. Pero Pablo le estaba hablando, era un poco de mujeres que parecían gallinas culecas, que no hacían sino gritar, hablar, no dejan ni predicar. Ahí porque Dios a uno lo regenera, pero no nos digamos mentira, la mujer de por sí es muy hablantinosa. De por sí hablamos mucho. De por sí nos gusta mucho, por eso los que más cantaletean en la casa son las mujeres, ¿sí o no? Entonces, de por sí, eso ha sido una característica que Dios ha tenido que quitar en nosotros, moldear, sí, quitar, darnos esa paz, la madurez, ese reposo, esa sabiduría, y ya hablar menos y ser más sabias en la manera de hablar. Pero eso no quiere decir de que Pablo estaba prohibiendo que una mujer le sirviera a Dios. Eso es una mala interpretación de la Escritura. Eso es una mala interpretación. Entonces, el ministerio de la mujer ha sido muy menospreciado. Y una de las cosas con las que las mujeres, ustedes que se han querido levantar en el ministerio, que saben que tienen un llamado y se quieren levantar, pongan mucha atención a lo que voy a decir. Cuando una mujer se quiere levantar en un ministerio, los que más se levantan contra ella para menospreciarla, lastimosamente, son varones de ministerio. O sea, la gente del mismo pueblo de Dios son los que más tratan de apachurrar el ministerio de la mujer. Y pues cogen y meten el versículo dicen, no, es que la mujer dice aquí, calla la congregación. Pero yo quiero hablarles acerca de muchos pasajes de la Biblia para que uno no se quede con un texto. Usted se pega de un texto y cuando uno se pega de un texto y no entiende el contexto, uno termina dándole una mala interpretación y por eso salen las herejías, por eso salen tantas doctrinas falsas, tanto engaño del diablo. Nosotros vemos en Jueces capítulo 5 que Dios usa a una mujer llamada Débora, una mujer, una señora, era una señora de edad, se cree que era una anciana, y Dios levanta a una mujer anciana a dirigir la liberación de Israel, a todos unos ejércitos que venían de las diferentes tribus de Israel. Y dice la palabra del Señor que ella se sentaba debajo de una palmera, le dicen la palmera de Débora, y que todavía ese lugar existe allí. Dice la palmera de Débora, entonces ella se sentaba debajo de una palmera y la gente iba a buscarle ¿qué? Consejo. Era líder en Israel. Entonces una mujer que Dios usa para ejercer gobierno, que Dios la lleva a ella como líder para dirigir a todo un ejército y vencer a los enemigos. Si ustedes leen Jueces 5, se van a dar cuenta hasta dónde Dios, si le place, puede usar a una mujer y punto, sin ningún problema. ¿Cuántos dicen amén? En ese mismo Jueces capítulo 5, Dios tenía un hombre llamado Barak, que era como alguien que estuvo trabajando de la mano con Débora. Débora era la líder, pero este hombre Barak estaba trabajando de la mano con ella, haciendo como el oficio allí, el segundo oficio, dirigiendo el ejército y adiestrando ya a nivel de guerra, pues porque ella era una mujer y no tenía la destreza en las armas ni nada de eso. Sin embargo, dice la palabra que a Dios le plació no usar a Barak para matar a Sísara. Sísara era el jefe del ejército enemigo. Dios no le entregó a Sísara
no se lo entregó a Barak. ¿Sabe qué le dijo Dios a través de Débora? Débora le dijo, porque Dios ha decidido entregar a este hombre en manos de una mujer. Entonces Dios le dio el privilegio a una mujer de matar a Sísara. Dice que le enterró una estaca en la sien y le atravesó al otro lado. Una mujer. Y un hombre bravo, le tenían miedo, dirigía ejércitos. Era el general del ejército. Y llega una mujer y le entierra una mujer, una muchacha, llamada ¿qué? Jael. Dios usa mujeres para llevar juicio. Dios usa una mujer que tuvo 5 maridos y con el que estaba viviendo era el marido de otra. Una mujer totalmente con una reputación dudosa, una mujer desordenada emocionalmente. La samaritana, San Juan capítulo 4, Jesús va al estanque, va al pozo y le dice a ella, dame de beber. Jesús, porque escogió a la samaritana. Venía un tiempo de gran avivamiento sobre toda la ciudad de Samaria. Y él se acercó a una mujer. Y todo lo que le dijo a esa mujer, ella se encontró con él, conoció las aguas de vida eterna. Y dice la palabra de Dios que la mujer samaritana se fue a la ciudad y que le habló a todos los de la ciudad. Yo creo que fue de los primeros evangelistas que se levantaron en el Nuevo Testamento. Fue de los primeros evangelistas, porque en esa época los discípulos eran, ay, Señor, Maestro, ¿por qué no pudimos echar nosotros fuera ese demonio? Por vuestra poca fe. En cambio, la mujer no se puso ahí, ay, ¿será que sí? No, ella se fue. Y dice la palabra que todo el pueblo, que toda la ciudad quería escuchar a Jesús. Y Jesús fue. Cuando Jesús fue, habían multitudes de samarios para escucharlo. Multitudes de samaritanos. Ella había hecho la labor evangelística. Le hizo la cruzada y le organizó la cruzada de sanidad y milagros para cuando Jesús llegara. Entonces sí podemos predicar. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Si la palabra de Dios, Jesús buscó a mujeres. Y había mujeres que le servían a Jesús. Proverbios capítulo 68, versículo 11. La palabra del Señor habla del ministerio de la mujer. Perdón, Salmo 68, 11. Salmo 68, 11. Léalo ahí en voz alta. Dice, el Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Hay otra versión que dice, y las mujeres daban las buenas nuevas. O sea, está hablando de que las mujeres predicaban, las mujeres hablaban. O sea, eso es parte del avivamiento. En el avivamiento Dios levanta niños, hermanos, Dios levanta mujeres, Dios levanta ancianos. En el avivamiento. Hablando también de lo menospreciado. Dios puede levantar niños. Dios ha levantado niños para ser instrumentos de Él. ¿Quién era Samuel? Vemos en la palabra del Señor, en primer libro de Samuel, en el capítulo 3, finales del capítulo 2, como un bebecito fue entregado al templo del Señor y desde chiquitico. Dice la palabra que Dios lo llamaba, Samuel, Samuel. Y él iba corriendo y le decía al sacerdote Elí, Señor, aquí estoy, usted me llamó. No, yo no le llamaba, acuéstese. Entonces, a un niño. Hacía muchos años que el pueblo de Israel no escuchaba la voz de Dios. ¿Y sabe quién la escuchó? Un niño. Dios puede usar a un niño, aún aquí en este lugar, para hablar de parte del Señor. Puede usar a un niño. Por eso es que los niños acá para nosotros son tan especiales. Y por eso es que estamos muy pendientes de la vida espiritual. Hay lugares donde el niño lo traen, lo sientan por allá, lo ponen a pintar. O le cuentan ahí cualquier historia como para entretenerlo, para que los adultos estén en el culto. No, aquí no es así. A los niños no se pueden tratar así. Los niños tienen que ser conscientes de que hay un mundo espiritual. Los niños tienen que ser conscientes de que Dios es el mismo Dios de los adultos, es el Dios de los niños, y que hay un Dios verdadero al cual ellos tienen que creer y con el que se tienen que encontrar, así sean muy chiquiticos. Ellos tienen que desarrollar su relación con Dios desde pequeños. Dios usa a un niño como Samuel para hablarle a Israel,
Dios usa a un niño como David, ¿para hacer qué? Para matar a un gigante. Dice la palabra que a todos los del ejército le temblan las rodillas cuando veían a Goliat. Y ese niño sale y él dice, no, es que Dios está conmigo. Y peladito, jovencito, un muchachito. 1 Samuel capítulo 17, ahí está todo lo que pasó. Dios llama a un hombre como Gedeón, un muchacho. Gedeón era un muchachito que salía a recoger el trigo corriendo antes de que vinieran ¿se acuerdan? Y entonces recogía el trigo y lo escondía, porque claro, llegaban ellos y se lo robaban, entonces tenían a Israel azotado. Y a nadie se le había ocurrido defenderse. Y ese muchachito, Dios se le presenta. Y dice, no, es que yo soy de la tribu de Benjamín, o sea, de la tribu más chiquita. Mi familia es la más chiquita, de la tribu más chiquita, yo soy el más chiquito de toda mi familia. Entonces estaba enchiquitado por todos los lados y Dios le dice, varón esforzado y valiente. Una gallinita estaba corriendo, escondiendo el trigo y Dios le dice, varón esforzado y valiente. Dios ve en Gedeón lo que Gedeón no había visto. Simplemente para mostrar su gloria escogió a un hombre cobarde que escogía el trigo. Gedeón, después que le creyó a Dios y vino el poder del Espíritu Santo sobre su vida, dice la palabra que llegó a tener un ejército de 32,000. Y empezó Dios, no, con esos no vas a la guerra. Y empieza a sacarle todos. ¿Con cuántos queda? Con 300. No 300,000, con 300. Y dice, ahora sí. ¿Y por qué le dice Dios eso? Dice, para que la gloria no sea que porque tuviera un ejército muy grande, la gloria me la llevo yo. Repita conmigo, Dios se reserva su gloria. Dios se reserva su gloria. Un hombre como Jeremías, un niño, Dios le dice en Jeremías capítulo 1, dice, no digas soy un niño, porque lo que yo te diga, lo que yo te envíe a hablar, eso dirás. Era un muchachito Jeremías. Y Dios usó a ese muchachito menospreciado, que fue desechado aún por la familia. Dios usa a ese muchachito para profetizar el exilio del pueblo de Israel a Babilonia. Y también Dios usa a ese muchachito para profetizar la posterior restauración que se cumplió en los tiempos de Esdras, de Zorobabel y Nehemías. Dios usa a un muchachito para quebrar naciones. Dios levanta, usted lee el libro, vamos a leer el libro de Jeremías después, y al leer el libro de Jeremías uno se da cuenta de los juicios que Dios ejecutó sobre naciones enteras, sobre el pueblo asirio, sobre Babilonia, sobre Edom, sobre los amonitas. Es tremendo y todas esas palabras se han cumplido. Y aún hay muchas palabras que se están cumpliendo con un niño. Era un niño. ¿Usted cree que Dios no puede usar un jovencito? Sí. ¿Usted lo cree? Dios puede usar a un jovencito. Hablando el caso de un muchacho como Jefté, ¿quieren a Jefté? Jefté, dice la palabra en el libro de Jueces capítulo 12, que era un pandillero. Jefté en la familia, les cuento la historia. Jefté en la familia era un muchacho que era un hijo bastardo, o sea, era bastardo, no era reconocido, fue un hijo por fuera del matrimonio y ahí trató de encajar como con sus hermanastros y la madrastra, y dice la palabra que lo apabullaron, lo menospreciaron, o sea, eso fue la cosa más horrible. El muchacho tomó la decisión de irse de la casa, se fue de la casa y se unió a muchachos ociosos, dice la escritura. Ociosos, pero la palabra ocioso es muy decente. Se unió con pandilleros, con peladitos vagos y formaron pandillas y era tan bravo, miren, era tan bravo Jefté, era tan bravo que cuando se levantó ese ejército enemigo contra Israel, todos dijeron, no, acá el que se meta, eso tiene que ser bravo, esto tiene que estar decidido a darse con toda, tiene que ser muy bravo. Y apenas pensaba, pues digámosle ese Jefté, qué bien jodido que es. Ese bien jodido, bien horrible que es. Traigámoslo, que nos defienda.
Entonces le dijeron, venga, Jefté, yo sé que las cosas no estuvieron bien, vea, y perdónenos de los hermanos, la familia, vea, no, venga, defiéndanos. Imagínense, venga, defiéndanos. Después de que salió como Pepa y Guama, lo sacaron de la casa, se volvió pandillero, malocito. Era como en este tiempo un sicario, un jefe de una pandilla de esas milicias urbanas o algo así. Era bravo. Entonces lo llamaron, le dijeron, defiéndanos. Así. Entonces, lo vil y menospreciado escoge Dios. A Dios le plació que llamaran a Jefté, porque Dios tenía planes grandes con Jefté. Dios tenía planes grandes. Entonces vemos un peladito chiquitico que Dios le habla de la noche, vemos otro chiquitico que no sabía y no manejar piedras, no sabía ni manejar una espada, vemos otro chiquitico que Dios le habla y le da los juicios de las naciones, vemos otro peladito cobarde que escondía el trigo, vemos un peladito que era pandillero, vemos una anciana que estaba sentada en una palmera, que hasta le da flojita del sol, vemos una muchacha que nadie conoció, vemos una mujer con un problema emocional muy grande, hasta 6 maridos. ¿Qué tenemos nosotros? Y le puedo seguir diciendo, le puedo seguir dando una lista bien buena de la Biblia. ¿Quién era Pedro? Un vulgar pescador que no tenía estudio, no había pasado ni por un colegio ni boleando piedra, no sabía ni leer ni escribir. Y Dios lo usó para su gloria, se convertían 3,000. En la segunda predicación se convertían 5,000. ¿Y este quién es? Que no es hombre de letras. ¿Dónde saca tanta sabiduría? Ni siquiera sabía leer la Biblia porque no sabía leer ni escribir. Hablamos de hombres como Juan, que Dios le da la revelación del Apocalipsis. Dios lleva a Juan a unas revelaciones tremendas. ¿Y quién era Juan? Era un hombre mal geniado, era un hombre iracundo, hasta con sentimientos de homicidio, era medio bravito el hombre. Le dice a Jesús, manda un rayo para que fuimos a predicar y no nos pararon bolas. Mande Jesús un rayo para que los parta. Ese era Juan. Juan no era, ay, que desde que lo conoció Jesús lo vio y quedó matado. No, este es mi hijo, este es el discípulo que yo estaba buscando. No, para nada. Mateo, ¿quién era? Un ladrón. Mateo era un ladrón. Mateo hacía sus chanchullos, sus cosas. Era un sinvergüenza, era un mentiroso. Era un estafador, Mateo. ¿Quién era Pablo? Un asesino. Pablo era asesino, Pablo era un perverso que pensaba que podía hacer justicia en sus manos. Era un hombre perverso. Entonces yo me pongo a analizar todas estas personas con las que Dios hizo grandes cosas. Todas estas personas con las que Dios hizo grandes planes. Dios a través de estas personas quebrantó ejércitos, quebrantó naciones. Dios a través de estas personas hizo huir al diablo, hizo traer temor a todo un pueblo, trajo juicios, trajo justicia, a través de ellos Dios trajo orden. Pero por ninguno de ellos se podía dar ni un peso. Gente que no era importante, eran viles, eran menospreciados, eran débiles. ¿Y sabe Dios qué enseñanza me da el Señor? A través de este mensaje y de todo lo que Dios quiere hablarles a ustedes hoy, es que cuando nosotros siempre nos ponemos a pensar en qué tenemos para ofrecerle a Dios, para descrestarlo, qué tenemos nosotros para darle a Dios, como para no sentirnos tan mal, no tenemos nada. No tenemos nada que ofrecerle, no tenemos nada con que impresionarlo, no tenemos nada con lo que Dios pueda decir, este me sirve porque tiene este talento, tiene esta habilidad. Dice Zacarías 4:6, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Es con mi Santo Espíritu. Porque todo lo que Dios se propone hacer a través de nuestras vidas, todo lo que Dios se propone hacer,
es a través de Él, porque la gloria se la lleva a Él, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La gloria se la lleva a Él. Entonces Dios no escoge a un ejército de hombres fuertes, bien armados, mucho armamento, muchas estrategias, sino Él escoge lo vil y menospreciado para su gloria. Una de las luchas más grandes que una persona tiene para levantarse y servirle a Dios, ¿sabe qué es? Todos esos pretextos. No es que yo soy muy bajito, es que yo soy muy alto, es que yo soy muy gordito, yo soy muy flaco, yo soy muy joven, es que yo no sé leer, o es que yo casi no entiendo la Biblia, o es que yo no tengo esto, yo no soy estudiado, y siempre son pretextos, o porque soy mujer, o porque soy niño, o porque estoy muy anciano. Vemos a un hombre en Números, creo que es Números capítulo 13 o 14, donde un hombre llamado Caleb a sus 85 años, un hombre llamado Caleb tenía 85 y le dice a Moisés, le dice a Josué, perdón, dame ese monte. Y allá en ese monte, ¿quiénes vivían? Unos pueblos bravos. Entonces, para poder tomar ese monte, había que ir y enfrentar toda esa gente y hacerla ir de ahí, matarlos. Entonces dice un hombre, un viejito 85, deme ese monte. Yo sé que hay gente muy brava, pero yo me siento tan joven como cuando tenía 45. ¿Cómo la ve? Josué 14, Josué capítulo 14. Dice, deme ese monte a los 85. Entonces, mire que no es que estemos muy viejos, o que estemos muy jóvenes, o que seamos hombre o mujer, o que seamos esto o aquello. Dios nos quiere usar. Dios quiere usarnos. Porque lo vil y menospreciado escoge Dios. Porque cuando tú eres consciente de tu debilidad, cuando tú eres consciente de tu condición, ¿sabe qué es lo bonito, hermanos? Que cuando tú eres consciente de tus limitaciones, tú ya no vas a confiar en tus capacidades. Y ahí es donde el poder de Dios se perfecciona. Dios le dice a Pablo en 2 Corintios 12, Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso Dios no está buscando gente fuerte. Gente, ay no, yo soy muy valiente. No, yo me conozco y yo sé que, Dios quiere esto. Pues yo como soy tan valiente, yo sé que yo lo voy a hacer. No, Dios no necesita ninguna capacidad suya. Dios no necesita ningún talento suyo, ninguna habilidad suya. Claro, porque empezamos a tratar de servir a Dios con nuestras propias fuerzas, con la autosuficiencia. Y uno a Dios no le sirve así. Uno a Dios le sirve es dejando que Él se manifieste como Él quiera. Entonces no complicándonos tanto, solamente dejar que Él obre. Amén. Dejar simplemente que Él obre. Cierren ahí sus ojitos y vamos a orar. Esta palabra es muy especial porque Dios en este tiempo ha estado hablando a muchos de ustedes acá en la congregación y sé que Dios le está